Em, bien, eh, yo les quiero proponer ahora que nos abramos un poco más a la parte aplicativa y he preparado acá a través de una herramienta que se llama Perplexity a dos asistentes inteligentes, uno que responde sobre historia argentina desde 1810 a la fecha y otro asistente que es un personaje histórico que es Napoleón Bonaparte, ¿no? Profesor, Esto, sí, ¿hay posibilidades de que comparta ese link por el chat? a ver Ese link, si vamos a compartir a Napoleón, a ver si me deja. Voy a tratar de copiar el link. A ver, se me complica. ¿Dónde tengo? Pasa es que tengo un montón de bueno, ventanas abiertas bueno, y cuando, si nos comparte alguno de nosotros, nosotros luego lo compartimos por el chat para que también toda la gente que está en la audiencia y los estudiantes que estamos en la especialización podamos seguir viéndolo y estudiándolo, por bien, supuesto. perfecto. Bueno, lo paso por WhatsApp y se encarga de pasarlo. A ver, ahí va por WhatsApp. Ahí está. Y este otro de Argentina. Entonces la idea es entrar a jugar con estos asistentes y vemos de qué manera podemos aplicar esto en nuestras clases. Bien, les explico un poquito. Nosotros vamos a trabajar acá con una plataforma que se llama Perplexity, que tiene la posibilidad de usar de forma gratuita algunos modelos. Tiene un modelo base y hay un plan de pago mensual donde puedo acceder a otros modelos. Bueno, más allá de todo eso, no le hago la publicidad más a Perplexity, es muy lindo, pero me permite hacer agentes. Entonces, ¿qué es lo que hice? Perdón, asistente, ¿qué es lo que hice? Un asistente de historia argentina desde 1810 a la fecha. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es tu temática? Y ahí me responde. Bueno, aquí me está respondiendo a nivel general. Le voy a preguntar, a ver, ¿qué pasó en el 25 de mayo? ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? A ver si me está respondiendo como quiero. Ahí está. Ahí me dice que inicia la revolución, la independencia, la revolución por la independencia en Argentina y me muestra la figura donde se ve el típico castillo que nosotros siempre le pedimos que dibujen a los chicos. Por otro lado, fíjense la fecha, 1810. Por otro lado, tenemos a un personaje que se llama Napoleón Bonaparte, eh, donde yo le pregunté, por ejemplo, acá le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Napoleón Bonaparte. ¿Qué quieres aprender? Entonces acá tengo la posibilidad de preguntarle, em, ¿qué te llevó, por ejemplo, te llevó a invadir eh, España? A ver. Como Napoleón Bonaparte decidió invadir España en 1808, ¿sí? 1808.
Porque ¿qué es lo que quería hacer Napoleón Bonaparte? Quería apoderarse de toda la Europa de esa época, ¿no? Entonces tenía que pasar a Portugal porque Portugal estaba aliado con Inglaterra, entonces para pasar tenía que pedir permiso a España. Hace un convenio en el 1807, entre comillas convenio, en el 8 le declara la guerra y la invade para poder pasar a Portugal. Entonces, ¿qué pasó? 1808 y nuestra independencia fue en 1810. Eso hizo que se debilitara el reinado de España y como antes no teníamos WhatsApp, las noticias llegaban en barco, literal. En el 1810, nuestros próceres de la época se enteran de que el reino de España estaba en esta situación y aprovecharon la situación para ir maquinando una independencia de España. Y ahí es donde se declara esta cuestión del 25 de mayo de 1810, que después la independencia efectivamente se declara en 1816. Entonces, fíjense que usando este modelo y dándole las características de lo que sería el personaje de Napoleón y un asistente en historia argentina, yo llego a comparar estas situaciones y analizar qué pasaba en Europa en aquella época y qué pasaba en las colonias o puntualmente en nuestro país en esa misma época. Entonces, al analizarlo, yo puedo entender realmente la historia. Porque ¿qué pasa? Cuando a mí me tocó aprender esto, primero me enseñaron la historia antigua, después la historia de la Europa colonial y después la historia argentina. Y a mi edad, entre los 13, 12 que entré al secundario hasta los 17, 18 que salí, no lograba encontrar un nexo porque eran etapas que en primer año tocaba historia antigua, en segundo historia de Europa, en tercero historia argentina y no alcanzaba a comprender la articulación que había. Entonces, ahora a nuestros estudiantes les podemos hacer pensar, por eso es el tema del desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, y no que se dediquen únicamente, como hacía yo en mi caso, a estudiar de memoria las lecciones de historia para después exponer en una lección, sino analizar qué pasaba en un lado, por qué pasaba eso y qué consecuencias trajo en otro lado. Entonces ahí entramos en la parte de análisis y de la crítica y todo lo demás, en el debate en general. Ese es uno de los ejemplos que había preparado y otro les quiero mostrar que es una herramienta que tal vez algunos de ustedes hayan eh, ya utilizado que se llama Notebook LM, que es una herramienta de inteligencia artificial hecha por Google. Como verán acá yo tengo varios usos ya en la herramienta, la he usado para hacer distintas pruebas, pero quería mostrarles esta parte, un tutorial de la misma herramienta. Es decir, que si yo no la sé hacer, podría pedirle al chat GPT que me genere un tutorial para poder aprender a manejar el Notebook LM. Rápidamente les cuento de qué se trata el Notebook LM. Es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google que a diferencia de otras herramientas, permite hacer el análisis crítico de los contenidos. Tengo la posibilidad de yo como docente darle los contenidos en esta zona donde dice agregar, le pongo las fuentes, ¿sí? Todos los PDF, los videos, los sonidos, todo lo relacionado a mi temática. Y lo que va a hacer Notebook LM es poder generar un resumen, un podcast, un mapa mental, una guía de estudio, un resumen, un cronograma, hacer todo lo que hacemos en clase. Y la gran ventaja que el modelo que usa esta herramienta no es un modelo que responda directamente a las preguntas, sino que invita a hacer un análisis y nunca da una respuesta que sea por sí o por no, sino que primero fundamenta, muestra la información y finalmente
dice, podría ser. Y deja a criterio del que usa la herramienta esa decisión de, dado esto, vos decidís. Ahora, otros modelos directamente dan la respuesta y qué es lo que haría el alumno. Copiar, pegar y aprendió a copiar y pegar. Acá no, acá tiene que ponerse a leer, tiene que ponerse a revisar el material y poder responder recién. Y hay algo muy bonito y muy interesante, a ver si lo puedo mostrar acá, que me genera esta herramienta, que es un audio, un podcast. Y ese audio yo lo puedo configurar en el idioma que quiera, con el tono que quiera, y yo configuré este podcast con tono argentino. Entonces lo que vamos a escuchar es un podcast referido, obviamente, a la temática que es el tutorial de Notebook LM, con un tono argentino. A ver si logran escuchar. Hoy nos metemos con algo que seguro le copa a cualquiera que se haya sentido medio tapado de apuntes, ¿viste? O informes, documentos. ¿Cómo manejar toda esa info? Estuvimos investigando una herramienta de Google, una que, bueno, que promete dar una mano con esto usando inteligencia artificial. Pero ojo, de una forma bastante particular. Notebook LM. Bueno, ese es el podcast que genera esta herramienta. Entonces, una vez que lo generó, lo puedo descargar y se los doy a mis estudiantes para que repasen y sirva como material de apoyo a la temática que se está tratando. Es bastante fácil de usar y es muy productivo a la hora de trabajar en el aula. Así que bueno, ahí estaría, yo tengo todos estos, fíjense, talleres, eh, cuestiones que tienen que ver con capacitaciones, ingenierías de prompts, que es informática, ¿no? Cuestiones de derecho, cuestiones de software. Bueno, todos estos son temáticas. Acá tengo uno que tiene una cantidad impresionante de información, que es una jornada que di en la facultad, que habla sobre ingeniería. A ver si la encuentro. Perdón, sobre inteligencia artificial. A ver, acá, esta jornada, taller 3. Fíjense la cantidad de información que le pude poner. Le puse videos de YouTube, le puse audios, podcast, le puse presentaciones generadas por Google, le puse documentos, ¿sí? Todo este tipo de información le sirvió de fuente a esta inteligencia para poder hacer esta jornada. Entonces, cualquiera que tenga el acceso va a poder aprender todo lo que se hizo en la jornada. ¿M? Va a tener una guía de estudio, un resumen, un audio y así. Así que bueno, eso sería desde la parte práctica las herramientas que son fáciles de usar como Notebook LM o Perplexity, que es bastante accesible. Lo importante y lo que hay que tener en cuenta es justamente que sean gratuitas con la mayor cantidad de créditos o consultas posibles, porque me ha pasado que, por ejemplo, en Gemini o Gemini de Google, pasada cierta cantidad de consultas, tengo que pagar los $20 mensuales. Lo mismo pasa con ChatGPT. Y con Notebook LM no me ha pasado. Con la cantidad de información que le he puesto, nunca he tenido problemas. Y con Perplexity tampoco. Así que bueno, quería compartirles esa experiencia desde la práctica. Y hasta Hugo, acá llegamos con la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos tratado y si no, dejamos acá esta exposición. Hugo, En quería el hacer una chat dice aclaración. excelente. Muy bueno, dice. Eh, Muy claro, preciso su exposición. Gracias por usar la IA en este momento. Muy bueno, Quería, muchísimas gracias, profesor. fuerzas. Cristian, y quería hacer Sí. una aclaración nomás, Hugo. Vos nos pasaste, ¿no es cierto?, los links de tu trabajo y obviamente los estudiantes no tienen la misma pantalla porque obviamente, quiero hacer la aclaración, no tienen el mismo prompt y tampoco se han registrado a la plataforma. Se entiende que este tipo de plataforma requiere de un registro y a partir de eso tener el mismo prompts para tener la misma pantalla que tenés vos. Y de todos modos puede llegar a lanzar otro tipo de trabajo la inteligencia artificial.
Mira, he tenido la posibilidad de probar, si estamos hablando de Notebook LM, la semana pasada han largado la versión para celular, que me llamó mucho la atención porque digo, a ver si la podemos ver en cámara, es el loguito ese que está arriba, a ver si se puede ver, es este el segundo, es ese loguito. En el celular. Entonces me llamó la atención porque es una plataforma que tiene una interfaz bastante amplia, pero ya te da la posibilidad de trabajarla en el celular. Entonces, eso facilita mucho el acceso para los estudiantes. ¿Cómo lo voy a acceder? Tengo que tener una cuenta de Google, como todo celular, el que tiene Android, necesariamente tiene que tener una cuenta de Google. Entonces, con esa cuenta accedo a la plataforma, obviamente instalada desde el Play Store de Google previamente y accedo con la cuenta y la utilizo. Entonces, eso le va a dar la posibilidad a los estudiantes de poder tener el notebook LM sin la necesidad de tener una computadora con todo lo demás. Y la ventaja que tiene el notebook, fíjate, las fuentes que tenemos acá son un montón para este caso, para este ejemplo, ¿sí? Que pueden ser de distinto tipo. Y las que tengo de los otros cursos y talleres, por ejemplo, el tutorial de la misma herramienta, tiene nada más que una sola fuente. Y este tutorial está hecho con otra inteligencia. O sea que eh, de ahí está la dependencia mía con las inteligencias artificiales. No, ya no me pongo a pensar cómo lo haría, sino que le digo a la inteligencia que me presente una propuesta y yo evalúo la propuesta, si me satisface, la concreto a través de distintas herramientas. Entonces gano un montón de tiempo porque ya no estaría pensando a ver qué propuesta podría ser para enseñar tal o cual cosa. Y con respecto a Perplexity, ahí sí necesitamos tener un conocimiento previo para poder trabajar esta herramienta, que es la creación de prompts. Hay mucho material en internet sobre la creación de prompts. Ayer empecé un curso online en el campus del CIED, del rectorado de la universidad. Son 4 módulos y les decía justamente esto de los prompts, que es transversal a todo el curso y a toda la inteligencia artificial que se trabaje, porque es la forma más fácil y rápida de comunicarme con una computadora a través de la escritura, del texto. Le digo qué quiero hacer, les escribo el contexto. Entonces, la idea del curso es poder enseñarles a usar estos prompts para manejar distintas herramientas como, por ejemplo, Perplexity, el mismo ChatGPT o cualquier otra interfaz que tenga en la computadora o en el celular. ¿M? Porque Te dependiendo, interrumpo. perdón, Me piden. Sí, no, decime, perdón. sí, dependiendo del prompt de entrada, es decir, la instrucción de entrada que vos le des, va a ser la respuesta que vas a obtener. Mientras más exacta, precisa, detallada, completa sea esa entrada, mejor va a ser la respuesta. Nunca se va a quedar callado ningún modelo. Por ahí vienen los temas estos de que empiezan a hablar, a escribir cualquier cosa, empiezan a alucinar. Así que mientras más completo sea el prompt de entrada, mejor va a ser la respuesta de los modelos en general. No hay uno que sea mejor que otro, sino que va a depender de cómo usemos nosotros la herramienta. Claro. ¿Sabe qué, Hugo? Si podías dejar de compartir pantalla, así te tenemos en pantalla general, y Bien, volver a mostrarnos el logo, porque me piden del chat. Cuando te tengamos en pantalla general vamos a poder bien. tener maximizado. Bueno, ahí Ahí estamos. está. Ahora sí, te pedimos por favor que muestres el logo otra vez del programa, porque pide Ah, bien, en el chat. el logo del celular. Mírate, No, porque acá. mira, no sé si se puede ver.
es el segundo. Un Y si poquito no más te, para atrás. Ah, y si nos hace un copia pantalla y nos pasa. Perfecto. bueno, Gracias, Hugo. Excelente de tu nada. exposición. Muchas gracias. Bueno, les mando por WhatsApp en unos segunditos, terminamos acá esta exposición y le mando a Albertina la dirección para que puedan trabajar con las aplicaciones Perplexity y el Notebook LM. ¿M? Muchísimas gracias. Excelente. Ahí pido Muchísimas una. gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy Gracias, amable. Gracias. profesor. Gracias, profesor Hugo, y esperamos tenerlo nuevamente en alguno de nuestros seminarios presenciales o virtuales. Así que lo dejamos comprometidísimo también Con para que gusto. nos pueda seguir enseñando, pues estamos aprendiendo muchísimo en todo esto de la inteligencia artificial. Y a mí me quedó una pregunta, profesor, ¿hay posibilidades que la pueda hacer? Sí, sí. En algún momento donde usted estaba diciendo sobre las aplicaciones y basándonos en esto que estuvimos hablando, el pensamiento crítico en estas aplicaciones, ¿dónde están? El pensamiento crítico tiene que ver primero con conocer el tema, obviamente. Para eso necesitamos que nuestros estudiantes estén eh, al tanto. Sabemos que la realidad puede ser distinta porque a muchos no les gusta leer y no van a tener su, digamos, por lo menos leído, no sé si entendido el contenido, pero por lo menos leído. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad a través de estas herramientas de motivar a nuestros alumnos a la lectura, a la comprensión, vamos a posteriori a poder tener la posibilidad de hacer un análisis, que es donde surge este pensamiento crítico. Entonces, si no puedo hablar sin conocer, ¿no? Hay en internet muchos videos, Hablemos sin saber, había microprogramas y programas de televisión enteros donde se ponían a hablar de cualquier cosa y respondían cualquier cosa. Entonces, si nosotros a nuestros alumnos los dejamos a su libre albedrío, con una tecnología que no manejan, con todas las consecuencias que hemos analizado a lo largo de la charla que puede traer el mal uso de esta tecnología, vamos a caer en ese hablemos sin saber. Entonces, acá está el rol principal del docente actual, que debe ser el que controla la validez, el que cura los contenidos, el que guía en el uso correcto de la herramienta para poder alcanzar ese entendimiento que nosotros necesitamos que tenga el alumno, y una vez logrado esa etapa, ahí empezar con el pensamiento, a desarrollar el pensamiento crítico de la forma tradicional, ¿no? O sea, conociendo, comparando con casos de uso, y todo eso le podemos ir preguntando a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo preparo un proyecto y le digo que me presente casos de uso y que me dé bibliografía de esas situaciones. Entonces, me da la información y mi rol es validar. Por lo tanto, tengo que ir a la parte de recomendación de bibliografía, chequear que efectivamente esas situaciones o esa temática existe de tal autor, con tal editorial, tal año, y ya valido. Entonces me quedo tranquilo de que esa información es correcta y es válida. Entonces, ese es el nuevo rol del docente que debería llevar al aula y hacer que el alumno desarrolle esto que venimos hablando, que es el pensamiento crítico, a través del conocimiento, de la interiorización, de la validación, de la curación de contenidos. Entonces ahí sí vamos a hablar sabiendo. De otra manera no podemos llegar a desarrollar una opinión o el pensamiento crítico. Y es muy rápido, Entonces, ¿no? claro, es muy rápido y es como que nos está llevando por delante. Acá entonces podemos decir saber ser, saber hacer y saber aplicar. Y saber aplicar, totalmente, exactamente. Los tres, las tres S, como siempre digo, ¿no?
Exacto. Me permite, porque Juan Manuel también levantó la mano y quiere hacerle una pregunta. ¿Puede ser, profesor? Sí, sí, cómo no. Gracias. Hola, profe. Hola, Juan Eh, Manuel. Primero que nada, agradecido por la información, un montón de información que nos brinda y que es muy útil. Sobre todo yo soy de profe de historia, así que ese ejemplo de Perplexi me viene genial. Y sobre todo lo que usted mencionaba en cuanto a la educación, que tiene que ver con la preocupación, creo que transmitía Albertina, que es una preocupación que se está generalizando en la educación, que es el lugar del pensamiento crítico, y también otro que es el lugar de la construcción colectiva, porque digamos, lo de la personalización por ahí tiende a la individualización, entonces preocupa por ahí los espacios colectivos, de construcciones colectivas. eh, Y lo otro que también me parece interesante en cuanto a lo que mencionaba de los cuidados con respecto a la inteligencia artificial, que es la privacidad. Me interesa mucho también lo que dijo de la brecha tecnológica, porque si bien estamos muy preocupados que esto no es nuevo, recordaba la película de Tiempos Modernos de Chaplin, cuando queda atrapado ahí en los engranajes. Por momentos me siento así en estas situaciones de la inteligencia artificial. Eh, que digo que las preocupaciones siempre han sido frente a nuevas tecnologías que vienen a reemplazar algunas capacidades que humanamente no vamos a poder alcanzar, como acumular un montón de información, resolver la inmediatez de una respuesta, que incluso ahora creo que hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial generativa que están como apuntando a esto de la inmediatez, porque en la inmediatez hay mucho error, entonces están desarrollando por ahí respuestas con un poco más de tiempo, o sea, que tenga estos dos momentos de la inmediatez, que es la ansiedad, y también los tiempos del sistema de producción donde nos movemos, ¿no? Porque creo que esto del desarrollo de tecnologías que respondan rápido y bien, tiene que ver con una necesidad también de un sistema de producción que exige rapidez, ¿no? Que ya de a poco vamos quedando cada vez con menos tiempo. Entonces, bueno, a veces son preguntas, son reflexiones, pero digo, me interesa esto de lo que genera en la educación este asistente virtual en cuanto a la docencia, que es resolver por ahí cosas que son más prácticas, más técnicas, como eh, idear algunas actividades, ordenar en una clase en tiempo, etcétera. Eh, o en la búsqueda de información, que en algún momento en la historia era parte de una actividad, la búsqueda de información, porque estaba repartida por todos lados. Hoy esa ya no puede ser una actividad porque con un buen prompt o unas buenas preguntas, esa información aparece en cuestiones de segundos. Entonces, en mi caso personal, me estoy abriendo, digamos, a la producción y no a la reproducción. Entonces, ¿qué hacer con toda esa información que flota por ahí, que puede ser errónea o puede ser real? Que eso tampoco no ha cambiado con la inteligencia artificial. Digo, las fake news existieron siempre. Entonces, saber distinguir qué es y qué no es, o qué parece y qué no parece. Pero bueno, a mí me interesa mucho esto, de que la posibilidad de que los alumnos y las alumnas puedan pasar a esto de la producción, de la creatividad, y en ese sentido es que intento, digamos, desarrollar o vincularme con la inteligencia artificial. Y coincido que el pensamiento crítico está ahí en poder manipular esa herramienta y poder darle, digamos, ese otro paso que es la producción y la creación. Así que bueno, me parecía muy interesante esto y bueno, y ahí agregar en los cuidados lo de la brecha tecnológica, porque bueno, sigue siendo, por más que esté súper desarrollada la inteligencia artificial en el mundo, todavía tenemos escuelas que tienen problemas muy analógicos como la falta de agua o el no acceso a una tecnología. Entonces,
Yo también trabajo con Notion, que es una aplicación muy útil no solo para ordenarme personalmente, sino también para vincularme con alumnos y me parece muy, muy útil como la que usted acaba de pasar. Pero por ahí me surge la duda de cómo llegar con alumnos que tengo que no tienen acceso a la tecnología, donde tengo que llegar sí o sí otra vez con el papelito o sentarme con ellos y hablar. Entonces, nada, por eso me parece muy interesante esto de agregar en los cuidados lo de la brecha tecnológica, porque está muy, o yo escucho mucho que tiene que ver más con algo personal, esto de la privacidad, que está bueno, pero bueno, esto de hablar de las brechas tecnológicas en la educación, creo que tiende a eso, a seguir fomentando políticas de financiamiento y bueno, nada, eso. Gracias, Bien, profe. muy, muy bueno el análisis que has hecho de toda la exposición, porque justamente es el mensaje que quería dejar, que quería transmitir. Y voy a insistir un poquito más con esto del uso de la tecnología en general que nos lleva al aislamiento. Es decir, yo en este momento, si tuviera que practicar Magnify Healing, o que es lo que es una técnica de estas espirituales que usan, del aquí y ahora, perdón la Mindfulness. ignorancia, mindfulness. Si tuviera que ponerme en un modo mindfulness en este momento, estoy hablando con un monitor que tiene unas caritas que me muestran que están hablando. Esto no tiene vida y lo único que tiene vida son dos perritos chiquitos que tengo debajo del escritorio. O sea, es una situación hasta ridícula, payasesca, ¿no? Que estoy viviendo de hablar con aparatos. Y la tecnología me permite esta situación. ¿A qué quiero llegar? Que mientras más usamos la tecnología, más aislados estamos. Y eso afecta a nuestro ser emocional. Lo digo por experiencia. Eh, ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna situación de crisis emocional durante pandemia donde estábamos aislados? Porque por naturaleza somos seres sociables. Entonces, nos encerraron y como consecuencia a mí me quedó eh, una crisis de ansiedad y ataques de pánico que lo sigo tratando hasta la fecha en lo personal. Eh, y tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Pero también tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo, porque en vez de estar juntos en un espacio físico debatiendo esta temática, me da la posibilidad de estar en la comodidad de mi hogar, de haberme levantado 40 minutos antes, desayunar tranquilo y conectarme, de poder, si no me interesa, desconectarme. Entonces, todo eso hace también al aislamiento, la tecnología y no solamente la inteligencia artificial. Eso por un lado. Otra cosa que me llama la atención es que hablaste de la inmediatez. Vos fíjate que las fake news son cada vez más populares y a partir de que salen estos modelos de inteligencia artificial, si recuerdan, lo primero que se globalizó fue la foto del Papa recientemente fallecido con un camperón blanco inflable, ¿no? Un camperón papal. Y eso era una fake news. Después apareció Donald Trump, que era reprimido por un grupo de guardias del ejército en una manifestación. Y así van saliendo cosas y uno lo ve tan real, porque uno se guía por los sentidos, se comunica a través de los sentidos con su entorno. Entonces, y por otro lado, por una cuestión que creo que tiene que ver con la cultura del hombre moderno a través del uso de la tecnología, que uno tiende a creer o dar por válido la primera impresión que le muestran los medios. Y de ahí se desprende esto de la fake news. Entonces, si yo lo vi antes, en mi niñez, decía, si sale en Canal 8 es porque es cierto, ¿viste lo que pasó? Porque el noticiero dijo tal cosa, entonces lo tomo como verdadero y tal vez no fue verdadero. Entonces, ahora que está todo más globalizado, que está compartido a través de esta estructura de redes de comunicación, nosotros tendemos a creer que es verdadero todo lo que vemos y damos por sentado de que las fake news pasaron cuando nunca pasaron. Lo mismo pasa si te mandan un video, si te mandan un audio, porque está todo fríamente
calculado y arreglado con esta tecnología de inteligencia artificial para que sea verdadero. Entonces, ahí también somos conscientes de otras cuestiones que tienen que ver mucho más, van más allá de la tecnología, del conocimiento, que es una cuestión de conciencia, de tomar conciencia, de hacer ese viaje interior, y creo que ahí tiene mucho valor todo lo expresado por el doctor en la exposición anterior, que tenía que ver un poco más con lo emocional, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos en este momento, nos está pasando esto. Ahora, tenemos que tener la capacidad para entender y aceptar y manejar, sobre todo para que no nos afecte emocionalmente, todas estas cuestiones tecnológicas. ¿M? ¿Quién no se ha puesto de novio usando un chat? De novio o de novia. Ah, los que se ríen es porque, como dicen, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. ¿Y qué es lo que usó? El celular o la computadora, la tecnología para armar una relación humana. Entonces somos una cuestión híbrida, ¿sí? Entre humano y tecnología en la actualidad. Esto, el celular, les aseguro que todos en este momento tienen el celular cerca suyo por si llama a alguien, por si me mandan un mensaje. Ha pasado a ser el tercer brazo de nuestro cuerpo humano. Y el día que no lo tenemos, nos sentimos como que nos falta algo y entramos en esa crisis de ansiedad porque no estamos comunicados, no estamos en la red, no estamos en contacto. Y para terminar, otra cosa que me gustaría resaltar, que es cierto que no hay recursos, que hay escuelas que no tienen agua, que no tienen bancos, que tienen las instalaciones muy deterioradas y presupuesto no hay, y bueno, toda la problemática que sabemos. Pero vamos al caso puntual de una aplicación que se llama Oyama. Es como la llama, el dibujito del animalito con la O adelante, Oyama. Y Oyama me permite la posibilidad de probar distintos modelos open source de forma local en una computadora. Y esa computadora, el único requisito que tiene es que deba tener 8 gigas de RAM en adelante. Entonces, si en una escuela yo tengo una computadora, suponte una escuela eh, en un lugar alejado, que no tenga conexión a internet, que no tenga presupuesto para pagar internet satelital, que tenga una computadora con 8 gigas de RAM, le podemos poner inteligencia artificial y que sea entrenada para ese lugar, para esa comunidad. Sí, lo podemos hacer. Existe la posibilidad. Entonces, en la medida que yo aprendo, conozco, veo las posibilidades, trato de optimizar los recursos y utilizarlos de la mejor manera posible en el lugar indicado, que era un poco la temática que planteábamos en el desarrollo de esta exposición, de saber aprovechar de manera correcta y efectiva todos los recursos que tenemos. Y para eso necesitamos la formación, la capacitación, tener acceso a las herramientas, y una es esta, Oyama, que me va a permitir llevar esta tecnología de inteligencia artificial a escuelas donde tal vez no tienen agua, como hablamos recién, o que se calientan con leña, ¿no? Pero si tenemos electricidad y una computadora o un celular, podemos tener acceso también a eso. Gracias, Muchísimas profesor. gracias. Aquí en el chat, y ya para ir cerrando, perdón, Melania, ya lo liberamos al profesor. Lo que pasa es que también no quiero dejar afuera a la gente del chat que escribió, y creo que está bueno que el profesor. ¿Usted está leyendo, profe? Estoy leyendo el chat, sí. Ah, perfecto. No sé si alcanza a leer lo que escriben nuestros estudiantes. Sí, Silvana Karina Olmo es lo último que me ha llegado, que habla, Sí, dice, por este motivo, el pensamiento crítico debe estar presente en el docente al momento de planificar y en el alumno al de recibir la tarea, y realizar de esta manera el resultado de uso de la IA será beneficioso. Exactamente, esa era la idea. Pero bueno, Sí, tenemos que tener las dos voluntades, porque si no, si nos quedamos con el 50% no hacemos nada. O sea, nuestra materia prima son los alumnos,
nuestros recursos son los docentes. Entonces, si no trabajamos en conjunto, si no empatizamos en primer lugar para trabajar en conjunto, no podemos lograr absolutamente nada. Lo digo por experiencia que me pasa con alumnos que están en una etapa de su vida complicada porque son adolescentes en un momento difícil, ingresando a la universidad. Entonces, bueno, tienen un montón de problemática más allá de asistir a una clase y escuchar a un profesor dar la clase. Entonces, hay que poner 50 y 50, acercarse desde lo humano, que también lo habló el doctor, acercarse desde ese lugar para poder entender la situación del alumno. Y con mucho cuidado, por esto también que hablábamos de la fake news, porque de pronto me ha pasado que yo me acerco a estudiantes o chicas o chicos que tienen un problema X y a lo mejor por darles una mano, después salen diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se expone también a mucha cantidad de gente, como puede ser los grupos en la universidad, está expuesto. Y yo en este momento que decidí participar políticamente, primera vez en mi vida que lo hago y con toda la inexperiencia que lleva, he tenido situaciones así donde tengo que ir con mucho aplomo porque traen problemas, consecuencias graves. Ya sabemos todo el problema que ha tenido, por ejemplo, nuestra universidad tiempo atrás. Muchísimas gracias, profesor. También quería contarle que en YouTube reciben muchísimos agradecimientos porque estamos aprendiendo. Dice, gracias, profesor, por brindarnos nuevas herramientas para nuestras prácticas docente. Excelente. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la propuesta. Gracias, profesor, por toda esta interesante propuesta y esta información que nos brinda. Gracias, profesor. No teníamos estos conocimientos y ahora podemos aplicarlos. Exacto, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente a Albertina, a Patricia, que fueron las dos que me guiaron en esta participación con mucha amabilidad. Y quedo a disposición por si necesitan alguna otra charla, me avisan con tiempo, eso sí, porque tengo una agenda bastante complicada. Em, Entendemos eso. y con mucho cariño, porque soy docente yo creo que nací docente, ¿viste? Cuando uno tiene esa vocación y te desvivís y no te importa nada y seguís adelante, bueno, ese tipo de docente. Así que cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten y si es para poder capacitar y hacer que todos avancemos como equipo docente, como grupo docente dentro del sistema en este momento tan particular, tan vertiginoso, de rapidez, de inmediatez, del el impacto tecnológico, es fundamental que estemos, una de las cuestiones que trataba ahí en las diapositivas era justamente tener equipos de trabajo. Entonces, ¿qué mejor lugar que estos encuentros para poder tener equipos de trabajo y mantenernos actualizados y poder usar de forma correcta y responsable la tecnología? Qué hermoso, qué hermosas sus palabras, profesor. Realmente, en nombre de toda la comunidad educativa, agradezco sus palabras, agradezco sus conocimientos y cuando tengamos otro seminario, que lo vamos a hacer, ¿es así, Patricia? Vamos Sí, a sí, invitarlo por nuevamente supuesto. porque es súper enriquecedor todo esto. Lo Sí. invitamos también a que se pueda quedar con nosotros si tiene un poquito de tiempo, porque también está conectada la licenciada Beatriz Posebón, que nos va a hablar de la pedagogía de la ternura. Justamente. Qué bueno, Muchas gracias, qué profesor. bueno. Patricia, Muchísimas Gracias. gracias, Hugo, y como le digo, desde un primer momento apenas les dije, ahí nomás aceptó, así es que muchísimas gracias. Y sí, por supuesto que lo vamos a ocupar y bueno, ya vamos a estar en contacto. Muy amable, profesor, y gracias. Muchas Gracias por gracias. todo. Y bueno, es nuestro, es sanjuanino. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. gracias. Bien, muchas gracias, profesor Hugo Orellano. Vamos a comenzar en esta oportunidad con
la tertulia llamada Una pedagogía de los afectos para la era digital, que estará a cargo de la licenciada Beatriz Posebón. La formación académica de la licenciada Norma Beatriz Posebón incluye su trayectoria a partir del año 1985 como maestra de grado. También ha trabajado como orientadora educacional y ha sido directora titular de múltiples escuelas de educación primaria de la provincia de Buenos Aires. También ha trabajado como profesora de filosofía y psicología en nivel secundario. También posee el título de psicopedagoga desde el año 1993 y la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Scalabrini Ortiz en el año 2024. Es licenciada en prácticas del lenguaje de nivel primario y posee múltiples postítulos que incluyen la especialización práctica del lenguaje, la licenciatura en Educación y Políticas Públicas y Organización del Campo Pedagógico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, postítulo de actualización académica en Gestión y Conducción Educativa a directores y posgrado en Gestión Cultural y Comunicación. También posee la especialización en Red de Biblioteca, por la cual fue becada en el año 2002 en la ciudad de Barcelona, Madrid. Posee una especialización docente de nivel superior y programa socioeducativo y ha participado de múltiples congresos, como el primer Congreso Argentino de Cultura en el año 2006 en Mar del Plata, el Congreso Pedagógico de Educación, Congreso Pedagógico Movimiento Pedagógico Latinoamericano en San Fernando en el año 2015 y también ha formado parte de múltiples encuentros como el Encuentro Internacional sobre la Diversidad Cultural, la Integración Regional, Diversidad y Desarrollo Cultural y el Seminario Rediseño de Ciudades, y posee un coloquio internacional sobre políticas culturales y educativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora licenciada Beatriz Posebón. ¿Está con nosotros? ¿Sí? Y vamos a guardar un momentito porque Vamos está teniendo un problema de conexión. Por mientras, entonces vamos a mencionar que al final del seminario se enviará un link a un acceso a una carpeta Drive, donde tendrán los materiales que deberán ser presentados hasta el sábado 7 de junio. Aquí está la licenciada. Bueno, primero y principal les quiero pedir disculpas porque voy viajando también a un encuentro. Bueno, nada, muchísimas gracias por la convocatoria y la verdad que fue muy amena y muy interesante. Yo quiero hacer una especie de interrelación entre lo que el doctor expuso también y el profesor, porque de alguna manera yo paso a traer todos esos conocimientos al campo del aula, donde allí es preciso hacer escuela, una escuela del pensamiento, una escuela de la filosofía, donde se va a interrumpir la vida que estamos viviendo para generar también condiciones para una nueva vida. Entonces eso se me ocurría y pensaba, porque yo vengo de otro siglo, ¿por dónde empezar? Para pensar la relación entre las nuevas tecnologías y este hacer aula y este ser siendo con el otro, que todos los días nos acontece, como dijo recién un compañero, donde se dan las dificultades, las diversidades, las brechas digitales y demás. Y voy a empezar con una poesía de Alejandro Prado, donde deja de alguna manera constancia de los que venimos de otro siglo y nos acontece de alguna manera esta nueva forma de interrumpir dentro del aula. Y acá voy. Dice, esta poesía es de Alejandro del Prado y dice: yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango. No pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho, y este gesto en la espalda, y traigo otro siglo. La esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo,
enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente, y traigo de otro siglo baranda de fomentos, queroseno, eucaliptus, azufre, pinimentos, chicles y ceniceros, y traigo de otro siglo. Y abajo en la púa, azufre, fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con 2X y un tango, perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, toro serrano, vengo desde el olvido con un dios escondido. Y ayuyo de suburbio perfumado, yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos, y no porque estoy loco, porque si fuese un loco no andaría diciendo. Y traigo de otro siglo platillos y poetas, colores de un equipo, dolores de bandera, terapias de besitos, y traigo de otro siglo, y abajo de la púa, fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con 2X y un tango. Perdón si no me ubico, yo vengo de otro siglo, me voy acostumbrando, perdón si no me ubico, con 2X y un tango. Y bueno, esta poesía trae un poco a cómo aparecen e irrumpen en nuestras vidas esta nueva vida, donde va a tener que generar nuevas condiciones para poder acomodarnos en esta escuela del pensamiento. Gabriel Brenner también cita esta poesía para poder centrarla en el análisis sobre la autoridad en el siglo XXI. Esa autoridad que también es interrumpida por las nuevas tecnologías. Y también en su obra La insoportable levedad de la autoridad, Brenner nos plantea que la autoridad ya no es un concepto rígido y absoluto, sino que se encuentra en constante transformación. Y desde esta perspectiva, yo vengo de otro siglo, es que, compañeros y compañeras, yo les voy a hablar de pedagogía, de la ternura y las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de pedagogía, tenemos que referirnos también a este término tan evolucionado que hoy nos sirve como una forma de trabajar dentro de las aulas y de las escuelas, pero que también tuvo su origen allá en la Grecia antigua, que tenía que ver con el acompañamiento, ese niño con el estar con el otro. Entonces, esta pedagogía de la ternura, y acá hago una antesala antes de empezar con mi Power, que creo que debe estar por allí, donde esta pedagogía de los afectos está inspirada en el pensamiento de Paulo Freire. ¿Cuántos de nosotros en las aulas nos acercamos a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adulto que necesita permanentemente estar siendo con el otro? Enfatiza de ahí una educación como un acto de amor, como un cuidado y respeto por la dignidad del otro. Cuando las tecnologías, y yo lo escuchaba muy atentamente al profesor, y la verdad que me pareció espectacular, y yo decía, en tiempos de inteligencia artificial, esta perspectiva nuestra de los afectos, de la pedagogía, cobra una relevancia tremenda que nos invita a todos a reflexionar sobre ese papel de la tecnología en la educación, sin perder de vista algo muy importante que también lo marcó el profesor y también lo marcó el doctor, que es la humanización del aprendizaje. ¿Cómo humanizamos este aprendizaje? Freire, y lo traigo permanentemente, defendía una educación dialógica, donde el conocimiento se construye en comunidad. No lo podemos construir por más tecnología que aparezca y no se impone de manera unilateral. Cuando por ahí decían cómo construimos este pensamiento crítico, ese pensamiento que viene de la afuera, nosotros también pensábamos en esta forma de la voz individual, la voz nuestra. Eso es el pensamiento crítico. Cómo la voz nuestra interpela a ese conocimiento que nos trae la inteligencia artificial, que nos traen las tecnologías, que nos traen de afuera, para poder, de alguna manera, dialogar con nosotros mismos.
Y esta forma de construir comunidad que no se impone de manera unilateral en un mundo donde la inteligencia artificial puede automatizar procesos educativos. La pedagogía de la ternura nos va a recordar a todos que el aprendizaje no es solo transmisión de información, y esto hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque acá se va a dar interacción, afecto y construcción colectiva. Cuando uno habla de afecto, se preguntará por dónde es el afecto, y simplemente por la guía, por el estar siendo con el otro. Y entonces también nos va a aparecer aquí muy fuerte muchos desafíos. Entre ellos vamos a ver también, nos va a acontecer cómo mantenemos esa dimensión humana. ¿Y qué es? ¿Cómo lo vamos a mantener? Evitando que la inteligencia artificial y todas las propuestas que son maravillosas, que son necesarias, reemplace el vínculo entre el docente y el estudiante. Desde allí no vamos a poder de ninguna manera reemplazarlo. Sí puede ser la inteligencia artificial una herramienta, pero sin perder esa capacidad crítica y reflexiva que pedagogos antecesores, que en el caso que yo traigo, que es la de Paulo Freire, promovía. Nosotros tenemos que generar primero un vínculo con ese, no perderlo. Desde que nosotros nos constituimos y nos recibimos de docente, nos hablaron del vínculo de la díada docente-alumno. No hay que perderla, compañeros y compañeras. ¿Tenemos que usar la inteligencia artificial? Sí, es una herramienta, pero sin perder esa capacidad crítica y reflexiva que siempre tuvimos los docentes en todo el mundo. Fomentar que la empatía, fomentar el diálogo, asegurando que la tecnología no nos desplace, la importancia de la comunicación genuina. Si nosotros podemos lograr esto dentro del aula, seguramente va a ser un éxito y la herramienta de la inteligencia artificial nos servirá. Hay muchas técnicas para acercarnos a ese niño, niña, joven o adulto. Una es la irreemplazable, que es la escucha. La escucha es la primera técnica que nosotros tenemos que tener dentro del aula. Después seguramente va a estar sostenida por todas las herramientas que acá se dijeron, por todas las actividades y con todo el posicionamiento. El doctor habló de procesos cognitivos, de la importancia del cerebro, de ese cerebro que hoy necesita también ese acercamiento, el afecto es sumamente importante, porque dentro de los procesos cognitivos, también están también está la atención, también está la escucha, también está la percepción, qué es lo que percibe ese niño, esa niña, ese joven a la hora de pensar el aprendizaje, qué es lo que va recibiendo, cómo lo acompañamos en ese proceso cognitivo a recibir ese conocimiento. Por eso decimos que la inteligencia artificial puede ofrecer herramientas útiles para la educación, pero debemos asegurarnos que no reemplace la dimensión humana, de ese aprendizaje que está construyéndose dentro de ese aula o en la universidad, donde fuere. Por eso podemos centrarnos en el uso crítico de la tecnología. ¿Y cómo hacemos para usar esa tecnología sin deshumanizar y sin perder de vista a ese sujeto de aprendizaje? ¿A través de qué? Que en el aula la inteligencia artificial sea un complemento que nos permita a todos reflexionar y analizar. Entonces ahí sí se va a producir el aprendizaje, donde ese pensamiento entra a jugar en una capacidad dialógica con ese docente y construyendo conocimiento. Una forma también es no solo recibir respuestas de la afuera, sino de cuestionarlas, de debatirlas,
de poder tener esa voz que busca el pensamiento crítico a la hora de construir conocimiento. Otro también de las estrategias que podemos utilizar es fomentar el diálogo. La educación debe ser un espacio de conversación y construcción colectiva. Poder construir con ese otro ese conocimiento desde un lugar colectivo. Entonces sí, la inteligencia artificial y todas las herramientas que nos da la tecnología hoy nos sirven para poder ampliar ese abanico de posibilidades para nuestros pibes y pibas. La educación debe ser siempre un espacio de conversación y construcción colectiva. Nunca se va a poder sustituir la diada docente-alumno, jamás. Y otra de las cosas, y acá aparece la especificidad de esta charla, es la empatía y la emoción. No basta, compañeros y compañeras, con adquirir conocimientos. Hay que formar seres humanos sensibles, solidarios. Entonces ahí aparece la ternura. Y ustedes me dirán que esta ternura tiene que ser de alguna manera romantizada. No, no hay que romantizar nada de todo esto, sino que hay que trabajar con esto que planteamos desde el principio, que es fomentar la empatía y el diálogo. Por eso también una de las cosas que la ternura nos trae a esta conferencia es también poder trabajar con el otro y ser el docente guía. Y en pedagogía, este docente siempre debe ser un guía. Aunque la inteligencia artificial pueda generar información de todo tipo, el rol del educador sigue siendo fundamental para poder interpretar, para poder cuestionar y siempre contextualizar lo aprendido. Por eso creo que es fundamental el rol del docente, que nunca va a ser reemplazado ese docente, ese guía, porque la inteligencia artificial nos puede traer información muchísima y muy válida, pero como decía el profesor anteriormente, también hay que tener un conocimiento, también hay que tener un aprendizaje, o puede servir de base para poder articular con ese nuevo conocimiento y desde allí generar un nuevo conocimiento que los procesos cognitivos me los va a permitir, la atención, la percepción, la memoria del trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Todos esos son procesos que me van a permitir a mí procesar, me van a permitir a mí interpretar, cuestionar y contextualizar lo aprendido. Entonces, cuando Freire nos llama a ternurizar este vínculo, nos habla de estar al lado de, como el médico. El médico clínico, ¿qué significa? Estar al lado de. Nosotros también estaremos al lado de. Y acá quiero citar también a otros pedagogos, entre ellos a Saúl Taborda, un pedagogo argentino, que también latinoamericano, que nos propone reflexionar y proporcionarnos elementos para poder desarrollar nuestra tarea única. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ustedes creen que podemos trabajar dentro de las aulas? Lo podemos hacer también desde la reflexión y problematizando sobre los vínculos entre docentes y estudiantes. Para Taborda, un estudiante frente a un maestro constituye la enunciación de un teorema, que es difícil, un teorema matemático. Cuando lo tenés no sabés qué hacer, pero cuando estableces esta postura dialógica, este acercamiento, este estar con el otro, se genera esa magia que te lo permiten solamente las emociones, que te lo permite esto que es
ese timing que tiene el docente y que a nosotros nos cuesta, el que viene de afuera, decir cómo lo hace, cómo llega, y es a través de estas emociones. Por eso cuestionar es el derecho que tienen, es el derecho a poder, al poder decir, al poder hablar. Y el maestro cobra un rol sumamente importante en la enseñanza. Por eso la enseñanza siempre debe ser el eje de nuestras acciones. La pedagogía para Taborda significaba la relación que juega entre la posibilidad de crear ese vínculo y amoroso y dentro y fuera de las aulas. Muchos de nosotros se habrán encontrado que el nene llega al aula, llega a la casa o el alumno, porque lo dijo el profesor, pero él me dijo, se acercó y me dijo tal o cual cosa. Esta díada que se dan dentro del aula es irreemplazable. Por eso, compañeros, yo lo que invito también a una escuela, no una escuela donde van solamente seres donde no piensan, sino ciudadanos, donde van a formarse, donde van a constituirse. ¿Y con quién? Con un otro. Donde existen hoy, y particularmente las aplaudo, las nuevas tecnologías. Estas tecnologías que nos van a permitir a todos y todas poder construir este conocimiento desde un lugar mucho más afectivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros utilizar esa herramienta para poder desarrollar nuevos conocimientos. Entonces, generamos ahí algo tan importante. Cuando Albertina me dijo de participar, yo le decía, pero yo soy docente, yo vengo del campo netamente popular, donde la necesidad siempre fue una variable en las aulas donde he transitado. Si bien he tenido un recorrido por muchos lugares de capacitación, el lugar del aula siempre fue mi bastión. Es ahí donde pude desarrollarme, donde pude conectarme con el otro. Y siempre que me apareció la ternura. Hasta en ese enojo, en ese no o basta, también estaba cierta ternura. Por eso me parece muy interesante esta propuesta, y ahora sí, quisiera ver si se puede poner el power para poder seguir trabajando y dar lugar a esta tertulia, a este intercambio con los compañeros. Bueno, me aparece, ¿ve? ¿Sí? Ahí estás. ¿Podés ver, Beatriz? Sí, lo veo. Bueno, aparece Perfecto. la primera Filminas, donde nosotros habla de una pedagogía de los afectos para la era digital. Y nosotros cuando pensamos en era digital, hay un cambio de tiempo, por eso había empezado con ese tango, donde de alguna manera yo venía de otro siglo, y también yo vengo de otro siglo, donde me estoy todavía ayornando, acomodando, para poder transferir este conocimiento con esta herramienta que es sumamente útil. Y acá dice, la tecnología redefine nuestras interacciones, totalmente. Hoy ya tenemos que pensarnos en otro lugar. Es crucial cultivar una pedagogía que priorice las emociones y el bienestar. Eso es irreemplazable. Esta presentación de alguna manera va a explorar, ¿no?, cómo podemos integrar los afectos en el aprendizaje en línea, fomentando siempre la humanización y también un ambiente humano y empático. Ahí van a ver una serie de imágenes donde todos estamos sonrientes, donde estamos bárbaros, pero en relación con un objeto, que es el aparato, no con un otro. Entonces, ¿cómo hacemos para virar hacia ese otro y hacer un impacto de esta tecnología dentro de las aulas? Siempre tiene que estar el ambiente humano, la necesidad siempre de cultivar
un entorno de aprendizaje empático y cercano. Y eso está en nosotros, eso está en ese aula, eso se da en esa universidad. Nosotros tenemos universidades donde fue también evolucionando y lo empático aparece siempre. Ahí el profesor decía, estoy incursionando en política, pero fantástico, maravilloso. Eso, y también tiene sus riesgos, pero también tiene que ver con alguna empatía que lo llevó a eso, y algo cercano que lo dijo, yo tengo que ser parte de todo esto. Y también tenemos que generar habilidades socioemocionales. Hay muchísimas técnicas que yo les puedo dejar después para poder trabajar en el aula y trabajar con un nuevo enfoque en el desarrollo de las habilidades en el entorno digital. Creo que también la relajación, el poder encontrarse y encontrarse con el otro es fundamental. La tecnología, como lo dijeron anteriormente, va a conectar con datos, pero la educación debe conectar corazones. Y acá hay un binomio importante, los datos conectados con los corazones. Y ustedes dirán, sí, pero es fácil decir, vamos a entrar y vamos a hacer todo amor y paz. No, el amor no es amor y paz. El amor también tiene tensiones, el amor también tiene nuevas construcciones, el amor también tiene diferencias. Por eso es fundamental reconocer el impacto de estas herramientas digitales en las emociones de los estudiantes y docentes, buscando siempre un equilibrio que promueva el bienestar y el desarrollo integral. Y acá aparece algo tan importante como el desarrollo integral. ¿Qué significa esto del desarrollo integral? Es poder ser cada uno dentro de las aulas, poder estar y tener esa voz individual que me permita confrontar con todo lo que viene de afuera, con los datos, con el otro, con el enfoque. Esto me va a permitir a mí poder desarrollarme integralmente. Ahora sí, yo no tengo voz, no puedo participar y me genera angustia, es muy posible que no pueda aprender. Desafíos de la era digital. Y acá aparece varios desafíos, ¿no? Que de alguna manera los fui diciendo. La distancia emocional, las interacciones en línea pueden generar una sensación de lejanía emocional, y esto lo decía anteriormente cuando veíamos algunas de las imágenes. Las señales no verbales, por ejemplo, esto que tiene que ver con la dificultad para interpretar un gesto o expresiones en los entornos virtuales. Hace muy poquito yo tuve la oportunidad, yo coordino agentes territoriales que van a toda la provincia de Buenos Aires para trabajar con el adentro y el afuera de las escuelas, a través de las cooperadoras escolares, donde la familia también se involucre y forme parte. Entonces, uno de los territoriales se juntó con un equipo de inspectores y allí apareció que todos tenían la cámara apagada. Bueno, en este construir con el otro, generó angustia de parte quien convocaba a la reunión. En ningún momento pudieron prender la cámara. Por eso, esos también son pequeños desafíos que hay que ir interpretando para poder trabajarlos en forma conjunta. Y después, obviamente, acá aparece algo, que todo lo que es sobre trae sus consecuencias. La sobrecarga de la información. El exceso de datos puede afectar también al bienestar emocional y a la concentración. Muchos de los docentes también con los que yo trabajo, con los compañeros y compañeras, y de los cuales formo parte en capacitaciones, me dicen, vamos al aula y los chicos están conectados, no interactúan con el profesor, no hablan, están totalmente en la de ellos. Bueno, eso es un desafío a poder trabajar con ese joven. No es a través de la interrupción de esa conexión, sino
forme parte de esa clase y de ese trabajo que va a desarrollar ese docente. No es preocupación solamente de los docentes, también de los padres, porque los padres también se alejaron de nuestros jóvenes en relación a el vínculo padre e hijo. Entonces, volvemos a la pedagogía de los afectos, que de alguna manera nos va a buscar mitigar estos desafíos, promoviendo que la empatía y la comunicación efectiva. Sin comunicación no hay posibilidad de nada. Es esencial que los educadores siempre estén equipados para navegar todas estas complejidades y crear espacios seguros para la expresión emocional. Y esto también me quería detener cuando hablamos de espacios seguros. ¿En qué pensamos en seguridad? Yo soy psicopedagoga y hago diagnóstico y tratamiento, y una de las dificultades que aparece con los niños o niñas o jóvenes es la seguridad. Cuando uno les genera un espacio donde decir, primero la autoridad, una autoridad que no es autoritarismo, como dice en el tango, yo vengo del autoritarismo, de construir estas formas de trabajar y de enfocar el aprendizaje, hace que también yo tenga que pensar en un lugar seguro, un lugar donde no hay escucha, un lugar donde alguien da una clase y no importa si estoy conectado, si el otro está con un celular o está en otra, no es un lugar seguro. Entonces debemos trabajar un espacio seguro, donde la autoridad se construya en forma colectiva. ¿Por qué? Porque la escuela es un lugar de pensamiento, un lugar de filosofía, un lugar donde la vida, ¿no? Las condiciones de vida van a permitir otra vida, porque hay otras herramientas, otras formas de ver la realidad. Entonces, ahora sí, como para poder ir concluyendo y poder dar lugar al intercambio, estas son las estrategias para una pedagogía de los afectos, una comunicación respetuosa en un mundo donde la violencia, donde lo simbólico a través del lenguaje está a flor de piel. Debemos trabajar una comunicación respetuosa, promover interacciones empáticas y constructivas en línea, una gestión emocional, enseñar a los estudiantes a manejar sus emociones frente a la pantalla. Esto también a los chicos les genera angustia, también les genera ansiedades. Entonces también poder trabajar esta gestión, gestionar las emociones. Una conexión genuina, fomentar el diálogo auténtico y la construcción de relaciones significativas. Entonces, desde ahí empezar. Y una forma siempre, compañeras y compañeros, va a ser la comunicación. Si alguien se comunica, está mirándolo al otro. Si alguien está escuchando, también se está comunicando. Entonces sí, poder poder combinar el uso de las tecnologías con las actividades presenciales. Eso es sumamente importante para que sí poder generar esto, que esto lo venimos diciendo desde mucho, un aprendizaje holístico. Estas estrategias que son claves van a poder fortalecer la pedagogía de los afectos, esta pedagogía de la ternura, una pedagogía que a mí me ubique en un lugar de guía, en un lugar de estar siendo con el otro, en un lugar de lo colectivo, en un lugar de lo constructivo, en un lugar de poder, en el caso particular, de poder arrastrarme de ese siglo del que vengo, autoritario quizás, sino que también de esa mirada tradicional, poder marcar una pedagogía de la cercanía, una pedagogía del estar con el otro. Escuchaba atentamente a
los dos, tanto al doctor como al profesor, y a mí ya se me ampliaba un montón de estrategias dentro de mi escenario chiquito, que es el aula, pero nunca abandonar la emoción, nunca abandonar la comunicación y la conexión genuina. De esta manera, y en forma casi escueta, les acerco mi forma de trabajar en las aulas para poder construir conocimiento y pensamiento desde una formación crítica a través de las emociones. Quieren abrir para que las compañeras y compañeros puedan... Muchísimas gracias, Beatriz, por este aporte realmente muy significativo, nos emociona, dice, buen día, señora Beatriz, y tan llena, dice, hermosa y tan llena de la actualidad. Es hermoso el poema. Perdón, no llegaba a ver bien. No tenía ampliada la pantalla. Precioso, precioso. Los invitamos a los participantes a interactuar con Beatriz, con la licenciada Beatriz. Ella en este momento nos ofrece un intercambio, así que las personas que quieran hacer preguntas, estamos a disposición. Muy agradecida, Beatriz, muy clara la ponencia, nos dicen en el chat del Zoom. Muchas gracias. Yo simplemente traigo una experiencia del aula. Soy docente y orgullosamente docente, porque desde ahí es donde están los desafíos y las luchas. Así que es ahí donde tenemos que trabajar la conquista, trabajar la construcción colectiva, simplemente desde ahí. Esto lo fuimos como perdiendo hoy. Hoy el mundo está totalmente convulsionado por la imagen, por la inmediatez, como se dijo anteriormente. Así que en esta realidad líquida que nos aparece todos los días, los afectos tienen que estar siempre presentes. Albertina, y hola, ¿cómo le va? Acá estoy leyendo un mensaje que tiene muchísima razón, que dice que el trabajo áulico ahora se deja mucho de lado porque nos piden a través del ministerio mucha información, mucha tarea, y lamentablemente nos tenemos que abocar a esas tareas y dejamos un poco de lado lo que debemos enseñar o nuestra realidad con el alumno. Entonces dice que también debemos enfocarnos en la inteligencia artificial de manera productiva y sana para el ámbito escolar. Y es verdad, o sea, nos están pidiendo muchísimas planillas, mucho trabajo extra que el docente ahora tiene que afrontar. Patricia, en relación a lo que dice la compañera, y lo expresás muy bien vos, siempre, te lo digo como directora, como hemos atravesado la parte burocrática, si se quiere, donde te piden un montón de situaciones, y a veces el docente también forma parte de esta realidad dura. Pero hay algo que es intransferible y que está siempre con nosotros, que es el afecto. Es una mirada, no sé, ¿se imaginan? Yo lo veo en el consultorio a veces, porque me lo dijo la señorita. Ah, no, pero el profesor dijo. ¿Y sabés cómo vino el profesor hoy? Y eso, les digo, compañeras y compañeros, está siempre. Así que así nos pidan millones de cosas, la palabra de ustedes, que es guía, es impresionante, es fuerte y significativa. Sí, pero ahora, no sé si es en nuestra provincia, acá en San Juan, cada vez que visitamos escuelas, yo soy la secretaria general de UDAP de acá, o sea, del gremio, y cada vez que visitamos escuelas,
los docentes eso es lo que recibimos día a día, que cada vez les piden más, que una planillita, que otra planillita, que sacar porcentaje, o sea, están muy, muy saturados con esa tarea administrativa. Yo también soy directora y hace 2 años que estoy en el gremio, y como le digo, es una queja permanente cuando vamos a visitar las escuelas, que cada día más y más tienen que aportar estadísticas que después dicen, parece que van y que las guardan en un cajón, o sea, que sienten que esa tarea administrativa le quita al docente ese otro trabajo que tiene que hacer, y después no se ven, o sea, no se ven los resultados, como que dicen ellos, las guardan y no sé para qué, o sea, trabajamos y no tiene un provecho. Tal cual, ahí aparece un nuevo perfil de docente, que es el docente alienado. Ese docente que está alienado por lo burocrático, que encima no ve las consecuencias, porque dice, bueno, yo mando estas planillas, pero después hay una devolución de ese dato, hay una devolución, un análisis, o yo soy parte de ese análisis a través de los datos que completé y no existen. Obviamente que eso genera angustia, eso genera desazón, eso genera alienación, no me permite a mí continuar con lo que yo realmente quiero como docente dentro del aula. Totalmente de acuerdo con todas las compañeras que expresan esta angustia. Nosotros también tenemos acá esos requerimientos, no sé si en esa magnitud, desconozco lo que sucede en San Juan, pero acá en la provincia de Buenos Aires también están esos requerimientos. Así que toda mi solidaridad, y ojalá se pueda modificar a través de alguna medida y alguna solicitud de que eso baje un poco, para que los compañeros y compañeras puedan desarrollarse dentro del aula con total plenitud, como realmente queremos hacerlo. Muchísimas gracias, muy amable. Sí. Yo quería aportar que también nos olvidamos la parte emocional del niño, que a veces queremos llegar todos a tiempo con el contenido y no podemos porque tenemos 10 minutos de clase y lo demás es acompañar al niño en diversas situaciones, ¿no? Desde lo bueno, lo malo, la enseñanza del valor, o si algún niño viene con alguna falencia o alguna tristeza. Creo que esa parte también es muy importante hacer hincapié, porque, bueno, nos olvidamos de esa partecita. No solamente es el compromiso del papel, el otro compromiso que a veces no lo sabemos manejar. Tal cual, esto que dice la compañera es muy valioso y muy significativo. A veces uno corre atrás del contenido y ese niño que te está requiriendo, a veces no podemos ni siquiera detenernos un poquito. Pero en el conocimiento también podemos descubrir los afectos. También desde el conocimiento podemos trabajar los afectos, el acompañamiento. Siempre hay una forma. Con esto no quiero decir, mira, sí, que es fácil decirlo, no es fácil, pero sí hay posibilidades. Yo voy a quedar en contacto con las compañeras, así que a disposición, mi teléfono, lo que fuere, para poder trabajar estrategias, técnicas dentro del aula, a disposición siempre. Muchísimas gracias. Muy amable, y bueno, tenemos otro seminario presencial que ya Albertina seguramente se va a contactar con usted, y bueno, para que sea más enriquecedor personalmente. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Beatriz va a estar con nosotros, es una de nuestras invitadas al postítulo, entonces hoy la quisimos invitar también acá a este seminario, porque por todo este aporte maravilloso que hace para la comunidad docente y para la comunidad sanjuanina. Creo que desde este lugar Beatriz sabe cuáles son nuestras dolencias en el aula, qué nos pasa y cuáles son todas las actividades burocráticas que tenemos
al enfrentar diferentes desafíos. Bueno, son nuestros nuevos desafíos como rol docente. Yo creo que esto siempre estuvo, nada más que ahora estamos aplicando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, porque el docente siempre tuvo muchísimos trámites burocráticos dentro del aula. Creo que es así, no sé, estamos acá para construir nuevos conocimientos, para construir nuevos saberes y para contar esto que nos pasa dentro del aula también. Así que los invito a aquellos que quieran hacer un feedback, una reflexión sobre esto, están invitados a abrir sus micrófonos y obviamente sus cámaras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su aporte. Yo soy docente de nivel primario, así es que cuando usted hablaba y nos contaba de su experiencia, me sentía tan identificada. En el aula, o sea, en el contacto diario con los niños, es cuando uno puede enriquecerse y aprender. Pero es como dice la señora Patricia, en nuestra provincia nos piden tantas planillas, pero ahí está en nosotros, en sí, presentar la planilla, pero no dejarse invadir por todo ese mundo administrativo y dejar de escuchar al niño o dejar de interactuar y salirse muchas veces del papel, de lo que tiene que cumplir, de lo que está plasmado en esa secuencia, y escucharlos. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un niño que interrumpe la clase, que permanentemente está haciendo aportes, nos está queriendo decir algo. En su casa seguramente no lo escuchan, y entonces en la clase se comporta de esa forma, y bueno, ahí está en nosotros escucharlo, que entre ellos también se escuchen, y creo que cuando los escuchamos y ellos se sienten parte importante de la clase, de que la seño lo tiene en cuenta, que entre todos construimos, bueno, ahí realmente uno logra lo que quiere nuestros niños, que aprendan de forma significativa y que encuentren el significado de eso que uno quiere que aprendan. O sea, porque lo que uno quiere que ellos aprendan es para que después en su vida lo puedan aplicar y les sirva como personas, como ciudadanos, como ser humano. Así es que muchas gracias por su aporte y me encantó. Bueno, muchas gracias. Seguramente, y esto también forma parte de cómo construimos autoridad dentro de la escuela. Esto es una lucha que venimos de hace mucho tiempo, pero seguramente esa construcción de autoridad, y cuando digo autoridad no estoy hablando de disciplina, sino que estoy hablando de cómo también el conocimiento nos atraviesa a través de los afectos, como recién lo marcó también Mariela, ¿no? Así que, fantástico. Juan Gracias, Manuel, gracias. Juan Manuel, vos levantaste la mano, ¿querías hablar? Sí, sí, perdón que justo estoy ahí, se me ha cruzado el almuerzo y la conferencia. Bueno, en principio también agradecer por los aportes, la información. Me quedó un montón de información, que tengo algo escrito, pero me gustó mucho cuando planteaba lo de no romantizar la idea de ternura, porque escuchando, digamos, dilemas éticos con respecto a la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, mencionaban que en los hospitales ya se están generando chatbots que tienen, digamos, vínculos con pacientes y unas encuestas que circulaban entre los usuarios de estos chats mencionaban lo extraordinario que es mantener esa relación con el chat, porque destacaban la paciencia infinita que tenían estos robots
que no la tenía el empleado humano común y corriente. Entonces, de ahí, de esas experiencias, por ahí suelen, creo, surgir los miedos de perder nuestros empleos o de perder nuestros lugares. Pero también, y a esto lo enlazo con lo de la romantización, porque se exigió, de alguna manera se reclamaba humanidad, y a veces me pasa que cuando se plantea esto de la humanidad, se piensa siempre en términos positivos, como que lo humano, la humanidad, es justamente la parte buena, y no, por ejemplo, esto de que atender al público cansa, jornadas laborales largas cansan, también la frustración de quien espera una respuesta y no la tiene, y esto también se enlaza con esto de que creo que uno de los CEOs de Meta, algo así, había dicho que lo de la inteligencia artificial iba a resolver el problema de la soledad o de las personas solas, porque con la inteligencia artificial aparece un amigo. Entonces, también esta frustración de la soledad, de no poder conectar socialmente con otro, de no porque esa conexión, más allá de todos los problemas que pueden haber internos y experiencias y etcétera, también requiere un esfuerzo personal relacionarse con otro, entenderlo, la empatía, todo eso, ¿no? Entonces, nada, me parecía muy interesante esto de no romantizar el término de humanidad, y entender que los humanos somos todo ese conjunto de cosas, ¿no? Lo bueno, lo tierno, pero también el estado de ánimo que nos cruza y que por ahí, si bien en el habla nos piden todo el tiempo, o es una exigencia nuestra, personal, de cada uno, de dejar nuestros problemas afuera, salvo que seamos, no sé, Ricardo Darín, es muy difícil. Entonces, y al mismo tiempo me parece que es útil, que también que los chicos y las chicas que observan y nos observan, poder ver que tampoco tenemos la capacidad de manejar ciertas emociones y que de eso se trata la vida, ¿no? De frustrarse, de momentos de estar solo. Entonces, nada, me parece interesante esto de no romantizar el término humanidad o ideas como la ternura. Creo que por ahí va también apuntada el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Darle la posibilidad a esa tecnología que no tiene el ser humano. Por ejemplo, la paciencia infinita, la ternura infinita, no sé, cosas artificiales. Muy bien, Juan Manuel acá dijo muchas cosas, entre ellas también habló del trabajo docente, que es sumamente importante. Creo que ahí también hay que poner la fuerza, porque claro, estamos desde los sueldos, desde todo lo que tiene que ver con esto que decían, con lo burocrático, con los superhorarios, la cantidad de horas, etcétera, que uno lleva. Claro que sí, claro que no hay que romantizar, pero sí nunca nos van a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque es muy necesario ese docente como guía. Es muy necesario, aunque la inteligencia artificial pueda generar información, el rol del educador sigue siendo fundamental para poder, como lo dije anteriormente, para interpretar, cuestionar y contextualizar lo aprendido. Entonces, y en ese contextualizar lo aprendido aparecen siempre las emociones. Esto que decía Juan Manuel recién. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Y vamos cerrando este seminario. Por ahora vamos a ir a un break un ratito. Gracias, licenciada Beatriz Posebón, por sus aportes, por este aprendizaje. Y acá en YouTube dice, los docentes son modelos en todos los sentidos, en lo pedagógico, en la transmisión de valores. Ellos imitan todo al docente y son muy agradecidos desde el afecto que nosotros brindamos. Muy bien, así es. Somos eso, Así maestro es. guía. Así es, así que muchísimas gracias. Nosotros en un rato, gracias Beatriz, y decimos cuántos desafíos
tenemos a nuestro rol docente. Beatriz, Totalmente. ¿cuántos Siempre, desafíos? totalmente. Siempre nos construimos en desafíos. Nunca fueron, bueno, acá llego y acá hay una receta. Siempre fue siguiendo el desafío para poder trabajar este aprendizaje, este conocimiento dentro del aula. Así que por eso creo fehacientemente en que en el papel de la tecnología y en la educación, sin perder de vista siempre la humanización del aprendizaje. Muchísimas gracias. También le doy las gracias a todos los participantes por por esta primera instancia, porque en un rato volvemos con, con más pedagogía e inteligencia artificial. En este caso nos van a acompañar dos profesores profesionales, también licenciados de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, va a ser un conversatorio sobre la pedagogía frente a los desafíos de la inteligencia artificial. También quiero agradecer que el profesor Hugo Orellano todavía nos acompañó, así que muchísimas gracias. Vamos a volver a las 14 horas, vamos a almorzar, volvemos a las 14 y hacemos el cierre de nuestro primer seminario. Patricia, ¿decías algo? Sí, quiero agradecer a la licenciada y bueno, me quedo también con lo que acabas de leer recién vos, de lo que dice un docente, cómo se nos exige, ¿no? Que ser modelos y por eso siempre seguimos perfeccionándonos, fíjense ustedes, un día sábado y seguimos trabajando. Así es que es así, se nos exige y nos sentimos nosotros exigidos. Así que, bueno, muchísimas gracias Albertina, muchísimas gracias licenciado y bueno, a continuar en un ratito. Dice, también escuchar como docente nuestra sabiduría interior. Una, una de, una de las alumnas también, creo que es alumna o una persona que está presenciando el seminario, dice, también escuchar como docente nuestra sabiduría interior. Qué buena reflexión, ¿no? Sí, excelente. Escucharnos. Bien. Gracias, Sí. gracias por y volvemos en un rato, volvemos a las 2 de la tarde, estamos nuevamente conectados y conectadas. Muchas gracias. Un beso, nos vemos más tarde. Bueno, voy a empezar a compartir, no sé si se puede, una pequeña presentación que nos va a ir acompañando a lo largo del conversatorio. Me dicen si está Bienvenidos, profes, bien. a nuestro primer seminario. Gracias por acompañarnos. Bueno, A dos Albertina, genios. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos de acá de San Juan, muchísimas gracias Albertina por convocarlos. Así es que bueno, le damos la bienvenida y muchísimas gracias de verdad por estar desde ayer que estamos en este seminario y la verdad que ha sido muy, muy fructífero. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la organización de este encuentro. La verdad que estamos muy contentos con Bruno, digamos, de poder llevar nuestro pequeño aporte también a otras provincias, a otras localidades, digamos que seguramente somos mucho lo que nos interesa la temática sobre lo que es la inteligencia artificial y en el mundo educativo. Para nosotros, ya con Bruno venimos trabajando hace un tiempito en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, para nosotros poder compartir este espacio de encuentro, tanto con ustedes, con colegas que están interesados en la temática, la verdad que nos da un placer y nos da un gusto enorme. Bueno, si les parece, yo voy arrancando un poquito con la presentación del conversatorio. Mi nombre es Fernando Acosta, ya escucharon un poco de mí en la presentación. Me acompaña mi colega y amigo Bruno Galdeano. Ambos estamos cursando la maestría en educación virtual de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente cada uno, digamos, se encuentra desempeñando funciones docentes y de gestión educativa. Y bueno, un poco nos apasiona todo el mundo de la tecnología educativa
nos unió ese ámbito que tanto nos gusta y tanto nos genera muchas preguntas, interrogantes, desafíos. Para nosotros es como muy importante poder también compartir todos estos interrogantes y estas cuestiones nos van surgiendo a medida que nosotros vamos investigando y vamos profundizando sobre el tema, ¿sí? Para hablarles un poco sobre lo que tiene que ver el conversatorio. Como la palabra lo dice, digamos, la idea no es quedarnos quizás en una exposición teórica, ni tampoco en una disertación, sino justamente que la idea es armar como un conversatorio donde surja un espacio de encuentro, de comunicación, donde podamos intercambiar, entendiendo que el conocimiento siempre se construye con un otro. Y que es muy importante, o sea, todo lo que nosotros digamos en este espacio, en este encuentro, no es una verdad absoluta, no es tampoco algo que no se pueda cuestionar, sino que justamente la idea es que surja a partir del diálogo, de la pregunta, del intercambio, surjan más cosas que nos lleven a pensar otras maneras de entender y comprender lo que es el uso de la inteligencia artificial dentro del mundo educativo. Eh, para explicar muy brevemente cómo nosotros pensamos este encuentro, lo armamos en tres bloques, ¿sí? Un primer bloque que tiene que ver con los dilemas éticos, pedagógicos, didácticos en el uso de la inteligencia artificial. El segundo bloque que tiene que ver con los desafíos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y el tercer bloque que tiene que ver con los aportes de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa a la educación, ¿sí? Para empezar, me gustaría aclarar que si bien nosotros pensamos esta organización en tres bloques, estos tres bloques ustedes van a ver que no van a tener un desarrollo totalmente lineal a lo largo del conversatorio, sino que se van a ir retroalimentando a medida que vamos desarrollando la exposición. Por eso para nosotros es muy interesante, digamos, que en medio de todo el desarrollo también se habiliten espacios de diálogo, de conversación con ustedes, para poder ir planteando nuevos interrogantes o nuevos cuestionamientos, ¿sí? Para empezar, no, con Bruno estuvimos ayer y toda la semana hablando un poco que nos encantaría comenzar como con una pregunta disparadora. Hace poco la Universidad Nacional la Universidad Tecnológica del Nordeste publicó dentro de digamos, una reseña sobre una investigación realizada el siguiente resultado, ¿sí? Dice, ¿sabías que el modelo de inteligencia artificial más avanzado que existe hasta el momento aumentó su coeficiente intelectual de 96 a 136 en solo un año? Bueno, y si te dijéramos que una inteligencia artificial ya supera el 98% de la población mundial en capacidad cognitiva. Eso exactamente es lo que logró el modelo de 03 de ChatGPT desarrollado por OpenAI. Este modelo obtuvo 136 puntos en el test de coeficiente intelectual de Mensa Noruega en una prueba reconocida internacionalmente, lo que sitúa a la altura de las personas más brillantes del mundo. Para garantizar la transparencia, un grupo independiente le diseñó una segunda prueba fuera de su entrenamiento. El resultado, 116 puntos, ubicando igualmente entre los 15% de los humanos con mayor rendimiento intelectual. Y este salto coincide con un cambio profundo como las nuevas generaciones perciben a la tecnología, según la encuesta, bueno, la denominación de las encuestas. Y acá una pregunta que para mí es interesantísima, digamos, a partir de la publicación de estos resultados, que es, ¿estamos preparados para convivir con tecnología que desdibujan los límites entre lo humano y lo artificial? Bueno, la idea de un poco iniciar con este conversatorio es pensar en una pregunta que nos quedó dando vuelta con Bruno respecto a los resultados de esta investigación. ¿Qué les sucede, digamos, cuando ven estos resultados como educadores? ¿Qué impactos creen que el avance de la inteligencia artificial está teniendo en el ámbito educativo? Acá me gustaría un poco que si quieren participar, 3, 4, 5 personas, entendiendo de que son la mayoría de los que nos encontramos en esta jornada tienen que ver con educadores o profesionales dedicados al ámbito educativo. Entonces, ¿qué les genera estos resultados? ¿Qué opiniones, con qué se encuentran ustedes con este uso de la inteligencia artificial y cuál cree que es el impacto dentro del mundo educativo? Si quieren, abrimos un espacio de conversación, unos minutos, y después seguimos, ¿sí?
Fernando, ¿podías repetir la pregunta más concretamente? Entonces, Bien, la pregunta es, en relación a esta investigación que se publicó, es, ¿qué les sucede cuando ven estos resultados como educadores? ¿Qué impactos creen que el avance de la inteligencia artificial está teniendo en el ámbito educativo? bien, ahí Patricia dice, a mi temor, y yo creo que en su mayoría va a aparecer este sentimiento, digamos. Bien, Sí, bien. hermano, los escuchamos, las escuchamos, creo que somos todos docentes aquí, así que me imagino que vergüenza para hablar o participar no vamos a tener, ¿no? Bien, gracias Mariela. Mariela dice asombro, Fed. Voy leyendo los chats. Para reflexionar y a la vez para accionar, incertidumbre. Bien, muchas de esas cosas igual son aspectos que también lo vamos a abordar porque también vamos a hablar un poco de los mitos en torno a la IA. A mí me genera una mezcla de esperanza e incertidumbre. Bien, muchas gracias Cecilia. Buenas tardes. Bueno, Querer yo estar a también la quiero altura. aportar de que Sí. es un Gisela, te desafío escucho. para mí. Sí, bueno, les quería comentar que para mí es un desafío como docente y bueno, por eso estoy capacitándome en esto de la IA, dado que hay un gran avance y esta brecha generacional que nuestros alumnos, cuando yo conocí la IA, a mí me enseñaron mis alumnos. Eh, Me instalaron el ChatGPT, ellos mismos me enseñaban cómo utilizarlo y bueno, le digo, así también empecé a conocerlo. La cuestión es que muchas veces el desafío que nosotros vamos a tener que enfrentar es que muchas de nuestras actividades o todo lo que planteamos, o ellos lo realizan con la IA, cosa de que esto copiar, pegar, y bueno, también es necesario nosotros capacitarnos para poder enfrentar este desafío y que producir un pensamiento crítico de parte de los educandos, así ellos puedan también utilizarlo de una forma ética. ¿Por qué? Porque si no van a hacer las evaluaciones, van a hacer todo usando la inteligencia sin usar el pensamiento crítico. Entonces, esa es mi propuesta para poder aprender a que ellos lo realicen de una forma ética y también tener estrategias y otras formas para poder emplear este espacio de enseñanza y aprendizaje. Gracias.